especialistas. Entonces, bueno, les mandé el formato para no tardarme ni ocupar tiempo del debate. Solamente quiero pues presentarles a los especialistas que esta tarde nos acompañan. Tenemos al doctor Isaac Puki, quien es, por supuesto, maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, su especialidad, por supuesto, Ciencia Política, por eso está aquí, una de sus tantas especialidades, por supuesto. Tenemos también al doctor Luis Jaime Estrada, que por supuesto también la especialidad es Ciencia Política, maestría y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, aparte de la experiencia profesional en la Secretaría de Gobernación, justo en temas políticos. Y tenemos también al doctor Carlos Ismael, que también es licenciado, maestro y doctor de Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en los temas de Sociología y Política. Me tardaría muchísimo en leer sus CVs. Cada uno trae un CV como de 20 hojas, entonces les pido una disculpa por no poder leer sus currículum en esta tarde, pero nos tomaría como media hora del tiempo del debate poder leer toda su trayectoria. Les agradezco muchísimo y pues los invito a pasar a la mesa de especialistas, por favor, si me hacen favor. ¿Qué tenemos por acá? Oye, eso no se vale. Me dejan pasar mi primero, señor, el más viejo por delante. Millennial. No cabe duda. Un puerquito. Hay un puerquito. Bueno, pues muchísimas gracias. El formato lo va a llevar a cabo Brian Lira. El tiempo también. Tienen que ser muy respetuosos del tiempo porque Brian les va a estar marcando el tiempo cuando se les termine y no va a haber manera de que puedan continuar ni decir una palabra más en cuanto se concluya el tiempo. ¿Sale? Entonces, pues estamos listos. ¿Ustedes me dicen? ¿Estamos listos? Entonces podemos empezar este debate. Muchas gracias también a los que están conectados en casa. Tenemos estudiantes a distancia de Cuernavaca, pero también ya están conectados. Entonces, bueno, pues para que estén atentos en el momento que les toque pasar, Augusto, para que nos puedas ayudar con tu cámara. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Siendo las 12:14 del día 31 de marzo, damos inicio con este debate. Y el primer candidato a el tiempo de discurso sería Augusto, y pues tiene 3 minutos. Augusto, ¿nos puedes ayudar con tu cámara para que puedas presentar tus propuestas? Sí, claro, permítame un momento. Deben, no es un minuto rapidísimo, rápido. Sí, sí, sí. Para acá, como le dije. ¿Me veo? Sí. ¿Me veo? ¿Me escucho? Sí, te ves. Sí, adelante. Ustedes me indican cuándo empieza mi tiempo para que esté... Listo. Que ya. Ya puedes empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Augusto Esquivel.
Un saludo cordial allá en Campus Coyoacán, maestra, directivos presentes, alumnos presentes. Quisiera yo introducir, las propuestas y las acciones que quiero yo implementar. Ok, pues la siguiente candidata sería la candidata Ginger por la coalición Unión Lince. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, doctores, estudiantes y público distinguido. Yo soy la candidata Ginger Antillón y tengo el honor de representar a la coalición Linces Unidos en el primer debate oficial político. Hoy es un gran día para todos nosotros. Es el inicio de una de las mejores etapas de nuestra vida y desarrollo. Sabemos que somos una universidad sobresaliente, pero ¿por qué no ser mejores? ¿Por qué no buscar mejores opciones? Para eso, hay que preguntarnos cuáles son las necesidades de la comunidad lince con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento. Después de un exhaustivo análisis de sondeos e investigación, nuestra coalición ha logrado puntualizar dichas necesidades que existen de nuestra comunidad, mismas que son de alto impacto y de bajo a mediano costo. Como un plan educativo donde tengamos más prácticas de teoría, sin quitarle el peso a las teorías que sabemos que son en base al conocimiento. Pero no olvidemos que la práctica hace al maestro, como ya lo había dicho el pintor Julián Sarmiento, logrando así que nuestros estudiantes adquieran la habilidad y la experiencia necesaria en cada una de sus áreas a desarrollar para así poder salir al mundo real. Así como mantener e impulsar el bienestar mental y físico de todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad lince, proveyendo la mejora de nuestras instalaciones, tanto deportivas como académicas, crecimiento de áreas verdes, establecimiento de líneas de apoyo de asistencia psicológica y uso inteligente de los espacios impartidos por nuestra universidad. Es claro que enfocándonos en el bienestar de nuestra comunidad, podemos lograr que esta institución se posicione como uno de los mejores centros académicos para la impartición del conocimiento. Es por ello que nosotros les proponemos los siguientes proyectos para la mejora. Nuestras propuestas de campaña se dividen en 4 etapas integrales. Área académica del estudiante, aprendizaje práctico en las materias, mejora de las clases híbridas, mejora de las plataformas de Blackboard, mejora en los horarios, área personal y social del estudiante, programa de bienestar y salud mental, programa de seguridad y protección, mejora del sistema para sugerencias, quejas y peticiones ante el CAE, crear espacios recreativos, conferencias sobre éxito y la preparación laboral. En área de comunidad lince, proponemos actividades recreativas para la unión de la comunidad. En instalaciones, más áreas verdes, mejores áreas deportivas y un uso inteligente de los salones. Como podrán notar, nuestro objetivo está enfocado en la mejora continua y el bienestar de la comunidad lince, por lo que sin lugar a duda, somos su mejor opción. Voten por nosotros, Coalición Linces Unidos. Muchas gracias. Ok, bueno, ahora vamos con el candidato Octavio por el Partido Integrador de Estudiantes Competentes. Y 3 de su equipo. ¿Perdón? 3 de su equipo.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, doctores, profesora. Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy el candidato Octavio Hurtado Rosas y pertenezco al partido PIEC, el Partido Integrador de Estudiantes Competentes. Hace un año tuve uno de los peores momentos de mi vida. Un momento donde reprimió mi estado emocional, estudiantil, y desgraciadamente me tiró totalmente para abajo. Mis emociones estaban por el suelo. Decidí ir a terapia meses después y gracias a esto, hoy en día puedo decir que mi salud emocional está mejor que nunca. Así es como decidí que la salud emocional es lo más importante que un humano puede tener. Por otro lado, en ese mismo año tuve la oportunidad de estar en mi tercer año de pertenecer a mi estudio laboral, y gracias a esto lo que pasó fue que no supe administrar mi dinero. Empecé a gastarme todo mi dinero, y gracias a esto no tuve una administración buena. Desgraciadamente tuve una complejidad económica y evidentemente al no tener administración y no tener ahorros, pues desgraciadamente todo se vino abajo. Pedí ayuda a familiares y afortunadamente pude solventarlo. Y meses después cambié de trabajo. Hoy en día tengo un poco más de estabilidad monetaria. Entonces, justamente lo que hice fue buscar asesoramiento económico. Hoy en día tengo ahorros, tengo un poco más de solvencia económica y además tengo inversión en un negocio deportivo. Todo esto me llevó a poder participar en este evento y poder tener dos propuestas de las cuales me siento más que orgulloso de poder decirlas y aportarlas a ustedes. La primera es la educación financiera para los estudiantes a través de profesionales que asesoran sobre el tema. En el área de financiera nos apoyarán integrantes del despacho de contadores Palacio, y por el otro lado, la otra propuesta que tenemos es proporcionar ayuda psicológica para los estudiantes. Eso es todo y gracias por la atención y espero su voto. Bueno, ahora proseguimos con el candidato Rogelio por Alumnos Unidos por el Cambio. Con su venia, doctores. Buenas tardes, doctores, candidatos y compañeros. Represento al partido AUC, Alumnos Unidos por el Cambio. Hoy nos presentamos ante todos ustedes como un grupo de jóvenes dedicados a luchar por un cambio real y verdadero en nuestra institución. Por eso, hemos decidido unir nuestras fuerzas para presentarnos a esta campaña. Queremos ser la voz de todos aquellos que han sido silenciados y la esperanza de aquellos que han perdido la fe en un futuro mejor. Creemos que la política es una herramienta poderosa y queremos usarla para el bien y lograr así un cambio. Como estudiantes sabemos que somos los protagonistas de nuestro futuro, que somos el presente y, como lo mencioné, el futuro de nuestro país. Y por eso estamos aquí. Nuestras propuestas son las siguientes: mejorar el trato de los administrativos hacia los alumnos, mejorar los planes de estudios para crear un buen desarrollo laboral en un mundo que cambia constantemente, la creación de asambleas estudiantiles para que los alumnos de la universidad puedan alzar su voz y, por consiguiente, generar un sentimiento de pertenencia hacia la institución. Un menú de comida más saludable y accesible tanto en la cafetería como en la tienda o Copacabana. Mantenimiento de las instalaciones, como el elevador, el foro de televisión y las mesas que se encuentran a un lado de las canchas. Y también mejor equipo para nuestros compañeros
de Ciencias de la Salud como nosotros de Comunicación. Y finalmente, no más materias multicampus. Queremos materias que nos brinde nuestra universidad en nuestro campus. Finalmente quiero agregar que todos nosotros queremos una universidad donde cada uno pueda alcanzar su máximo potencial. Formen parte de nuestro proyecto. Denos la oportunidad de ser su voz ante la universidad. Yo soy Rogelio Ariscorreta Rojas, alumno de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, sigue el candidato Emiliano por integración y desarrollo insular. Doctores, compañeros, muy buenas tardes, profesor. Es un honor poderme dirigir hoy a ustedes. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar o estamos trabajando y nos damos cuenta que lo que sucede allá afuera es completamente distinto a lo que nos enseñan dentro del aula de clases. El otro día estaba platicando con mi grupo de amigos más cercano aquí en la universidad y nos hicimos este interrogante. ¿De verdad la escuela nos está preparando para afrontar todas las necesidades que demanda el mundo laboral? Y al hacerlo, ¿tenemos las herramientas y los espacios necesarios para poder llevarlo a cabo? Nos dimos a la tarea de realizar un sondeo de opinión en donde la población estudiantil nos externó sus necesidades. El 88.5% de los estudiantes está convencido de implementar las conferencias para que nos ayuden a tener una mente creativa. Al 92% le gustaría que hubiera estos talleres con marcas u organizaciones. Y por último, los estudiantes nos platican que deberían existir espacios para descansar, divertirse o lugares más amplios para hacer tareas y trabajos, así como mejorar el inmobiliario de algunas zonas. Por ello, buscamos traer de vuelta las conferencias con expertos, traer a marcas para que nos puedan dar talleres, que nos orienten y nos preparen para afrontar el mundo laboral que nos espera. Muchas veces creemos estar preparados, sin embargo, la realidad es otra. ¿Qué mejor preparación que trabajar directamente con las marcas u organizaciones que nos abrirán las puertas en un futuro? Proponemos que el tiempo que se pase en la universidad sea distinto, que no solo se tomen clases o se realicen actividades académicas. Mi intención es modificar los espacios existentes, darles mantenimiento a los mismos y que dentro de estos existan pequeños gadgets tecnológicos dentro de lo posible, ya que buscamos que la universidad sea un entorno creativo, cómodo, seguro y divertido. De igual manera, mi propósito es generar un espacio que sea estudiante-estudiante, donde se externen quejas y dudas, un espacio donde nos sentamos escuchados. Además de ser candidato, soy estudiante al igual que ustedes. No buscamos el poder o ser un partido más. Buscamos que realmente el estudiante esté en el centro. Mi nombre es Emiliano Alemán y soy candidato del Partido Integración y Desarrollo LINCE. Y juntos crearemos el cambio que necesitas. Gracias. Bueno, y por último, la candidata Mariana del Movimiento Estudiantil Deportivo y Académico. Muy buenas tardes, doctores y estudiantes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Mariana López Hermín y soy la candidata del partido MEDA, Movimiento Estudiantil, Deportivo y Académico. Hemos realizado varias encuestas y nos hemos dado cuenta de las inquietudes que existen dentro de la comunidad y es por eso que queremos trabajar y mejorar con nuestras propuestas, las cuales son mejorar el Wi-Fi, es algo súper esencial, ampliar los horarios de las actividades, tanto deportivas como culturales, al igual que los horarios de los establecimientos de comida.
De igual manera, queremos brindar un aumento de beca del 5% anual y automáticamente a todos esos estudiantes con un desempeño académico destacado. Queremos destinar salones para la relajación y entretenimiento para que los docentes y los alumnos puedan tener una estancia digna. Lo que queremos con esto es que cada miembro de esta institución sienta que esta es su segunda casa. De igual manera, queremos modificar la adquisición de los tarjetones. Con esto queremos dos modalidades de pago. Una, 1,100 el semestre o bien 2,000 pesos el año. En caso de ser extraviado, que solamente cueste 50 pesos el plástico. Al querer entrar a la institución, con solo presentar tu identificación, todos puedan pasar en el mismo coche. También queremos techar las canchas de voleibol y básquetbol, puesto que se ha demostrado que cuando motivan a un deportista, a un estudiante, da mejores resultados. Por si no sabían, voleibol varonil es el primer lugar a nivel nacional y en femenil son los segundos lugares. Por si no saben, Platón decía, educar es recordar. Y nosotros queremos que estas propuestas se lleven a cabo porque tenemos todo para hacer la mejor universidad y sobre todo que cada estudiante disfrute de su desarrollo y también los docentes de su estancia. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias. Bueno, concluimos con los discursos de los candidatos y vamos con la primera ronda de preguntas de los especialistas. Doctor Isaac. Hacemos preguntas para todos, ¿verdad? Así es. ¿Un jalón? ¿O uno por uno? Sí, una pregunta, después la otra y ya las responderían los candidatos. Ajá, o sea, digo, hacemos una pregunta para todos los que participaron, ¿no? Ajá. A ver, para el equipo 1, el de Campus Cuernavaca, bueno, lo primero, una pregunta acerca del protocolo para la presentación, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los estudiantes ha venido formal, ¿no? Y que estamos en una sala de juicios orales. Entonces me llama la atención, recuerden que también forma parte de la comunicación, como decía Aristóteles, no solamente logos, el patos también el etos, la persona que emite la comunicación, y entiendo que se había registrado que iban a estar de manera formal, ¿vale? Me llamó de manera particular los cambios que plantea, que van sobre todo a las áreas, como a las áreas administrativas y de ambiente, ¿no? Dicen área de vanguardia, y hasta el final tienen las estrategias de profesionalización, es decir, privilegian, no sé con base en qué, eso es lo que usted decía, que recogió que no eran sus propuestas ni la propuesta de su partido, sino que eran las propuestas de su comunidad. ¿Cómo es que sabe que son las propuestas de su comunidad? Porque no planteó, como lo hicieron algunos otros de sus compañeros, hicieron sondeos, hicieron encuestas, pues si aplicaron alguna otra técnica para saber que efectivamente eso es así, ¿no? Y entonces sí, la prioridad del partido sería entonces justamente la parte de los servicios, la parte de las áreas de vanguardia, y dejarían hasta el último la parte académica, ¿no? Eso para los estudiantes de Campus Cuernavaca. Para sí. Para Linces Unidos, ¿no? Sí fue el que siguió. ¿Qué candidato? Ginger Antillón. Sí, es la coalición. La coalición, ¿no? Decía sus compañeros que hicieron sondeo e investigación. Quisiera saber más en qué consistió eso de la investigación. O sea, entiendo lo del sondeo, expliquen un poquito más la metodología, a cuántos, cómo, cuál fue el instrumento, las preguntas, y plantearon que además habían hecho investigación en otro sentido. No sé qué más investigación, ¿vale? El plan de estudios fue lo primero que marcaron, aunque yo, bueno,
cuando vi su propuesta de partido, varios partidos plantean la idea o parten de un contexto de la violencia de género, ¿no? Hay varios partidos que traen dentro lo principal de su propuesta y a la hora de ver sus propuestas yo no veo dónde aplica eso, ¿no? Incluso en la imagen, no en todos casos, hay un partido que trae el rosa, ¿no? como color principal, etcétera, pero yo no veía dónde entraba eso dentro de su identidad y en las propuestas yo no vi ninguna que fuera en ese sentido, ¿no? Al menos de manera muy general, pero bueno, para que lo tomen en consideración todos aquellos que partieron de esa ideología o de esa teoría, no se ve reflejada en ninguna de las exposiciones. Entonces, plan de estudio, ¿en qué consistiría? O sea, entiendo que se trabó un poquito, ¿no? Y decía que haya más práctica sin descuidar la teoría. Creo que eso era lo que quería plantear, ¿no? Y si una de las cosas que normalmente les digo es en la universidad la distinción entre un profesional, alguien que estudia en la universidad y alguien que adquiere el conocimiento de manera práctica es justamente la teoría. Si realmente eso es, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos para poder avanzar en nuestro... Entonces, bueno, hay que hacer esa distinción y si realmente lo que funcionaría, lo que necesitaría la universidad sería más práctica y menos teoría, o que vayan de la par, y eso que implicaría, cómo aumentar las horas, aumentar los semestres, aumentar qué, ¿no? En las clases en línea y el área académica, entiendo que hay mucho malestar en ese sentido, pero no se propone de manera muy puntual, salvo un partido que dice, bueno, eliminar las clases clúster, ¿no? Entiendo, pero de manera más puntual, si no se eliminan, ¿en qué consistiría la mejora de esas clases en línea o clases híbridas? Casi todos coinciden en lo de los servicios. El siguiente, procurar, fue Octavio, ¿no? El siguiente es el de TIEC. Uno de sus compañeros no coincide con la vestimenta, ¿no? Va el acompañamiento, yo les había dicho, dicen, bueno, es que no íbamos a pasar. ¿Cómo es que no vamos a pasar? Hay que improvisar, ¿no? Si nosotros vamos a saber, todos vienen y yo no iba a pasar, pero no viene el que yo soy el sustituto, aunque sea el sustituto 2 o 3, tengo que venir vestido. Tengo que improvisar y tengo porque yo represento, o sea, no es, cuando estoy en un colectivo, no solamente me represento a mí, represento a todo el colectivo. Uno que venga mal, una cadena es tan fuerte como un eslabón más débil, ¿vale? Entonces, vestimenta de uno de los estudiantes no viene formal como viene el candidato. Empieza muy bien con la parte de la personalización, eso parece una cosa importante de las propuestas es que les decimos que junten corcholatas, ¿no? O sea, despectivamente. Hay que juntar lo que vamos haciendo para los CVs, ¿no? Ustedes plantean en su candidato que tiene experiencia como orador, reconocimiento, todo eso me parece muy bien, es una muy buena estrategia, ¿no? Es decir, ¿quién se está presentando? El etos, ¿no? Mostramos por qué tiene validez lo que dice. Empieza con la personalización, está bien, pero no... La personalización de los problemas que tuvo emocionales estuvo muy bien, pero lo de la educación financiera como que no cuajó, no entendí bien cómo estaba la situación. Y eso iba en ese sentido sus dos propuestas. Una cosa que me parece interesante es que tienen una propuesta muy concreta. Dice, la educación financiera donde se contrataría o donde se llamaría al... ahorita no recuerdo el despacho. No habría conflicto de intereses si usted está trabajando con ellos o ya ha trabajado con ellos. Habría que ver si, o sea, a lo mejor ahí es bueno que sea concreto, pero otra habría que ver si hay un conflicto de interés, ¿no? Y en cuanto a la ayuda psicológica, entiendo la parte de la personalización, pero ahí quedaron las propuestas y todas las propuestas, o sea, no generaron sondeos, no generaron encuestas, no generaron otra forma de saber las necesidades de la comunidad más que la experiencia personal del candidato. O sea, está bien la parte de la personalización, pero se está trabajando, un partido trabaja para la colectividad. El siguiente que fue
Rogelio, ¿no? Solamente hay dos de la... Solamente están dos, ¿dónde está el demás? ¿O son ustedes dos los únicos que conforman el... ¿Dónde están los demás, no? También les digo, no se representan... Estamos trabajando en un partido, estamos trabajando en una colectividad, todos vamos juntos, ¿no? Entonces no hay apoyo. Plantea un cambio real y verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre realidad y verdad? La voz de los que han sido silenciados. ¿Quiénes han sido silenciados? La esperanza y una reivindicación de la política. Entiendo que ahorita pueden... o sea, esa parte quedó ahorita más como demagogia, porque no hay... Entiendo por el tiempo, para que a ver si ahorita lo pueden aterrizar, ¿no? Buen performance, mejorar la parte administrativa, mejorar planes de estudio, ¿no? Y tienen lo de la comida, y tienen una propuesta muy, o sea, fueron ahí en una propuesta muy enfática, no más materias clusterizadas. Entonces, eso que han recogido, lo recogieron porque queremos hacer un cambio real y verdadero, de donde sacaron el orden de las propuestas, ¿no? Tampoco hicieron, creo que también ustedes hicieron sondeo, pero necesitan aclarar, ¿vale? El siguiente tipo fue el de Emiliano, sí. Recuerden que ya ni Alzheimer en lugar, ¿no? Empieza con una anécdota de personalización, está bien, ¿no? Pero sostienen algo. A partir de esa personalización viene su propuesta más importante. Dicen, la universidad no nos está preparando para el ámbito laboral. ¿Okay? Voy a preguntar si es cierto, ¿no? ¿En qué sentido es? Porque el discurso de la universidad es todo lo contrario. El discurso de las universidades privadas, en particular de la UVM, es que son mucho más profesionalizantes que las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una discrepancia entre lo que plantea la universidad y lo que plantean ustedes en su... O habría que ver si ninguna universidad prepara para el ámbito profesional. Y si los cambios que habría que hacer tienen que ir justamente en ese sentido. Es decir, si la universidad tenemos que contemplarlo únicamente como una propedéutica para entrar a trabajar. O tenemos que formarlo al contrario, ¿no? O sea, también una formación íntegra de ciudadanos críticos, pensamiento crítico, ¿no? Y toda su propuesta va por el lado de la profesionalización, generar vínculos con marcas, con organizaciones, ¿no? Y lo que no entendí muy bien era la parte de las quejas y las dudas, que es estudiante. Ustedes serían la mediación de todas las quejas que tengan todos los estudiantes, o sea, serán como la caja de... no entendí muy bien eso, estudiante, o sea, ¿cuál sería la propuesta? O sea, que el estudiante dicen que el estudiante al centro está bien, pero que entonces el estudiante que recoja todas las quejas, ustedes van con la parte administrativa, ¿cómo sería ese procedimiento de estudiante, ¿no? Sería para ese equipo, ya no me falta uno. El equipo de Mariana también tenía toda esta parte teórica de la violencia de género y eso. En las propuestas no hay nada de eso, ¿no? En la presentación no hubo nada de eso. Encuestas, realmente hicieron encuestas y bajo qué metodología, encuestas representativas, hicieron algún muestreo o hicieron sondeos, no es lo mismo, ¿no? Diferenciar. Mejorar Wi-Fi, ¿okay? Hay propuestas por parte de la universidad para mejorar eso. La ampliación de horarios de servicios, ¿okay? Por ejemplo, eso implicaría también, y si los estudiantes están en esa posibilidad, tienen la posibilidad de cambiar cuestiones de recursos humanos, ¿no? A ver, yo voy a ampliar que no llegue la coordinación, que no llegue la coordinadora a las 9, que llegue a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, o no sé en qué sentido la ampliación de horarios, ¿no? Y si los estudiantes, o sea, si un partido estudiantil tiene posibilidades de entrar a eso, ¿no? A la parte de recursos humanos. Echar canchas de voleibol y de básquetbol, ¿no? O sea, entiendo que hay como esta propuesta más lúdica, más esta, entonces la parte académica entiendo que está zanjada, que ahí no hay problemas, ¿no? O
cuál sería y lo de los, o sea, hay algunas cosas muy puntuales como lo de los estacionamientos, que parece muy sensato, ¿no? Pero entonces no hay ninguna propuesta como académica, ninguna propuesta, solamente lo de las becas, ¿no? Pero o sea, no mejorar, digamos, los planes, alguna, o sea, como tenían algunos, o sea, es que me llama la atención, si ustedes hicieron encuestas y los otros compañeros también hicieron encuestas, ¿cómo es que algunos se recogen dentro del sentir de la comunidad que hay que mejorar planes o esto, y que ustedes hicieron encuestas, donde entiendo que aplicaron alguna técnica nuestra, no necesariamente un muestreo estadístico, pero que no tienen propuestas académicas, más que las becas. Ahora las preguntas del doctor Luis Jaime. Gracias. Yo, si están de acuerdo, me gustaría hacer unos planteamientos generales para todos y todas, también con la finalidad de hacerlo un poquito más ligero y poder seguir avanzando porque hay diferentes momentos para el intercambio. Creo que algo que señala el doctor Isaac Pucki, con lo cual yo coincido mucho, tiene que ver con la necesidad de que cada vez que nosotros hacemos una estrategia de comunicación, esto sea de publicidad, comunicación organizacional, en el caso de comunicación política y marketing político, ¿no? Tenemos que evitar a toda costa la improvisación y la ocurrencia, ¿no? Porque a final de cuentas, pues de eso está lleno desafortunadamente el campo laboral y el mundo de la política está lleno de eso. Eso significa entonces que todo aquello que yo voy a decir o voy a proponer está sostenido sobre la base de la investigación. Es decir, que para que yo construya una plataforma política, previamente tengo que hacer un diagnóstico de la situación. Es decir, identificar cuáles son las problemáticas que aquejan al electorado con el cual yo voy a trabajar y poder tener la capacidad de diferenciar incluso al propio electorado. Los estudiantes que, por ejemplo, están ahora en primer semestre, segundo semestre, no tienen los mismos problemas que tienen sus compañeros de octavo o noveno que están a punto de egresar, el servicio social, las prácticas profesionales, el EGEL, etc. De tal manera que lo que quiero un poquito como compartir es que hay una suerte como de linealidad y aplanamiento de los discursos en donde en realidad si ustedes se cambiaran simplemente el nombre entre ustedes no habría nada que diferenciaría propiamente a un partido del otro. Están de alguna manera, hace falta precisamente producto de ese diagnóstico identificar esas cualidades, esas diferencias y cómo entonces puedo obtener una ventaja competitiva, una ventaja política, con la finalidad entonces ese diagnóstico construirlo en una plataforma política. Toda plataforma política después se tendrá que construir en una estrategia de discurso y después en una estrategia de imagen comunicable, ¿no? A veces empezamos al revés, ¿no? Casi siempre empezamos por vamos a pensar en el logo, vamos a pensar en la gama cromática, vamos a pensar en el eslogan. ¿Con base en qué? Vas a tomar las decisiones de cuál es la mejor paleta de colores, cuál es el mejor logo, cuál es el mejor nombre, cuál es el mejor discurso, con base en qué incluso te presentas públicamente, cómo me visto, cómo hablo, hiciste un diagnóstico, preguntaste a tu electorado, está sostenido con base en investigación. Entonces, bueno, me sumo a esa pregunta y en términos generales quisiera preguntarles a todos los equipos cómo hicieron su investigación, cuáles fueron sus técnicas de recolección de información y con base en qué analizaron esos resultados para tener las propuestas que ustedes tienen. Lo segundo que quería comentarles tiene que ver, y ya con esto termino porque tengo algunos otros, pero quisiera después seguirlos comentando en los siguientes espacios. Uno de los resultados de hacer este diagnóstico, después convertirlo en discurso y después convertirlo en imagen comunicable, tiene que ver con la construcción de los liderazgos. Quienes están al frente son aquellas personas que poseen ciertas cualidades que cuando menos de manera percibida por el electorado, por el público, no posee ese electorado, no posee ese público, cualidades que de alguna manera hacen que se asocie a esa persona habilidades, conocimientos, es decir, cosas que de alguna manera posee
y que puede ayudar a resolver los problemas que estamos teniendo. Miren, una de las cualidades fundamentales de la estrategia de comunicación política, eso Murray Edelman lo tiene muy claro, la espectacularización de la política lo deja muy claro. En realidad la base del marketing político tiene que ver con la construcción de los liderazgos, la construcción de los escenarios y la construcción de los problemas para gestionar las crisis. Porque en realidad, si tú no construyes un problema, ¿qué significa que construyas un problema? No que hagas un problema, sino que le hagas ver a tu electorado que tienen un problema y que tú eres quien tiene la capacidad de resolver ese problema con las habilidades, los conocimientos, el equipo que tienes, y que ninguna otra persona o ningún otro equipo lo puede hacer de la misma manera que lo podrías hacer tú. De tal manera que es hacer pensar que tengo un problema, tengo la necesidad de resolverlo, pero esa persona es la que lo puede resolver. En ese sentido, lo que les pregunto entonces, con base en esto, ¿cómo construyeron sus liderazgos? ¿Cómo están construyendo esta ventaja de liderazgo o ventaja diferenciadora de liderazgo en relación directa, porque también parte del diagnóstico tiene que ver con un diagnóstico de la competencia, con los oponentes, los adversarios políticos a los cuales se están enfrentando? ¿Cómo hicieron esa evaluación? ¿Cómo hicieron ese diagnóstico? ¿Y a qué resultado llegaron para construir sus liderazgos? Eso sería. Bueno, por último, el doctor Carlos Ismael. Vamos con sus preguntas. Ante todo, en todos los candidatos se observaron atributos interesantes en la dimensión formal de la presentación y en los contenidos, en donde observa una universalidad interesante que trascendería por completo este mundo estudiantil. Piensen en cualquier otro mundo estudiantil, piensen en cualquier lugar del mundo, hay un debate parecido, ¿sí? Pero tengo que recomendarles un libro de Sigmund Freud que se llama El porvenir de una ilusión, en donde en realidad está subvirtiendo la lógica de lo que plantea en su libro, la ilusión del porvenir. Y ahí él mismo plantea que la peor forma de la política, la peor manera de entenderla es prometer, a pesar de que él explica que es muy universal la idea de que todo futuro será mejor, de que ustedes son la mejor generación que existe y la que viene será mejor que ustedes, porque hay una lógica metafísica de progresión humana absolutamente inexorable. Entonces, ¿realmente está tan obsesionada la población estudiantil de aquí a la que ustedes se dirigen con que todo cambio es posible? Hago la pregunta porque me sorprende que no hayan propuesto hacer una residencia estudiantil con 3 habitaciones para cada estudiante, etcétera, dado que nunca observé que se responsabilizaran con cómo le van a hacer para los asuntos que necesitan recursos. Les planteo que rompan la idea de prometer con facilidad y les pregunto, de todas sus propuestas que implican recursos, ustedes prioricen la más importante, cada uno de los partidos o de las asociaciones estudiantiles, y díganos creíblemente, como si nos concibieran como los estudiantes exigentes, que necesitamos saber cómo le van a hacer y cómo van a hacer la diferencia de esta terrible cultura política de prometer lo imposible, cómo le van a hacer para resolver los asuntos que implican recursos. Bueno, muchas gracias. Y pues, Mariana, tienes 3 minutos para responder las preguntas. Con el equipo que pueda ayudarnos, pueden contestar el equipo. Adelante, por favor. Solo 3, ¿verdad? No, los que quieran, los que tienen que responder los cuestionamientos que les hicieron. Supongo que todos anotaron las preguntas y ya tienen pensadas sus respuestas, por favor. Ya no estamos de línea. Está acá en letra. Ok,
entonces empiezan los 3 minutos. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y estas entrevistas las hicimos con los estudiantes. Nos veníamos en la mañana porque obviamente hay estudiantes en la tarde y en la mañana y ambos creo que merecen una atención. Entonces lo que hicimos fue preguntarles cuáles eran sus molestias. En un principio nosotros creímos que iba a ser realmente académico, pero nos sorprendió el hecho de que les gustaban las clases, todas las clases las impartían súper bien. Lo que no les gustaba era su beca, muchos estaban inconformes con eso y entonces nos dimos cuenta que la mayoría decía beca, beca y también las aulas. Querían más lugares donde estar sentados, donde entretenerse y todo eso. Entonces, a partir de ahí nuestras propuestas salieron. Ok, la siguiente pregunta que hizo el doctor Puki fue en base al liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo construimos, no? Conocemos bien a Mariana, sabemos que tiene mucha personalidad, mucho carácter, ¿no? Para ponerse al frente. Cada uno nos evaluamos críticamente, ¿no? Si podíamos estar al frente y no titubear, no mostrar inseguridad, ¿no? Y entre todos, Mariana fue la que resultó mostrar más esa capacidad, ¿no? De liderarnos como equipo político para llegar a estar al frente y decir las propuestas que hemos recogido de los estudiantes de UVM. En cuanto a lo deportivo, yo también he estado en representativos y por eso sé las necesidades que tienen. No porque yo los diga, sino porque también lo llegué a preguntar incluso a los maestros. Y de verdad no hay apoyo para todos los competidores. Los uniformes los cobran, el transporte lo cobran, todo te lo cobran y no les dan nada a cambio. Dependiendo lo que ganen, es la beca que les llegan a dar y tienen que estar dando resultados. Si ellos quieren dar más resultados, necesitan tener mejores áreas donde competir. En Taekwondo se ha demostrado con Fabiola Villegas y Itzel Velázquez, que estudiaban aquí, que han sido campeonas, de hecho se están preparando para Panamericanos. Y creemos que eso es súper esencial, darles un buen lugar. Por ejemplo, las canchas, platicamos con esta Escamilla, la maestra nos comentó que es posible, en este momento no hay suficiente dinero para poder techarlas, pero hay cómo. Ya se platicó, más adelante les podemos comentar. Y pues... ¿qué va? También, bueno, quiero pedir ahorita un pequeño error. La pregunta que respondió ahorita la hizo el doctor Luis. Bueno, con eso terminamos los 3 minutos. Y el siguiente pasar sería Guillermo. La universidad, dicen que, bueno, la universidad tiene este discurso que nos prepara para el ambiente laboral, etcétera, etcétera. Sí, no, obviamente las universidades tienen como fin brindarnos conocimientos, brindarnos este sentido teórico y práctico, obviamente. Sin embargo, pues también es prepararnos para el mundo laboral, ¿no? Y nuestro discurso se basó justo a las encuestas, ¿no? A un sondeo de opinión en donde el público, los estudiantes, pues nos decían que no, o sea, obviamente hay herramientas que nos da la universidad, sin embargo, allá afuera muchas personas pues están trabajando de lo que se quieren dedicar, por eso estamos estudiando esta carrera, entonces pues obviamente tiene ciertas discrepancias lo que nos ofrece la universidad contra el mundo real, contra lo que queremos, en ese sentido, ¿no? En cuanto a la dinámica estudiante-estudiante que proponemos, sí, buscamos ser nosotros los mediadores, buscamos que en cada grupo tanto en las carreras exista líderes, donde cada líder pues obviamente se va a contactar, van a hacer
pues como conferencias con las autoridades para que los líderes tengan todas esas quejas, dudas en donde los estudiantes pues ya externaron, y de así pues obviamente haya como un poco más de comunicación y sentido para que pues externen estas partes, ¿no? Que el estudiante le diga a otro estudiante, oye, esto no me parece, ¿no? Entonces como que en ese sentido. También refiriéndonos al plan de estudios que presenta la universidad, en algunas ocasiones puede ser obsoleto. Los cambios o sobre la vida laboral, pues hay materiales teóricos que necesitamos, prácticas que muestren esa vida laboral. Puede ser a veces dura la vida, pero es lo que a veces como estudiantes necesitamos, que nos den ese material, que no, pues en pocas palabras, que sea un poco más cercano a lo laboral. En cuanto a la pregunta de cómo fue que construimos el liderazgo en nuestro partido, bueno, obviamente se hizo una selección de candidato, escogimos a Emiliano porque sus capacidades y habilidades nos permiten ver que es un líder nato, que es una persona empática, que es una persona que si posiblemente ganara de alguna manera tener esta oportunidad de ser el partido político que va a quedar, sabemos que es una persona que va a llevar las cosas como deben ser, es una persona sumamente humilde, también lo que nos deja ver que pues se va a poder concretar todas y cada una de nuestras propuestas que tenemos para mejorar el ambiente estudiantil y como tal la escuela, y bueno, eso sería la respuesta. Nada más para cerrar, en el proceso de investigación tuvimos una investigación cualitativa. Las encuestas son la clave del contexto de la vida pública, así que nosotros nos basamos en eso. Muchas gracias. Bueno, el siguiente sería Rogelio. Respondiendo primeramente en cuanto a la metodología de las encuestas, se realizaron, al proceso para obtener los resultados de nuestras propuestas, se realizaron varias encuestas a diferentes alumnos de la carrera de Comunicación y Ciencias de la Salud. Además, tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, con varios compañeros, y preguntarles qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que quiere el alumnado. Y precisamente con esto viene el orden de las propuestas. Los resultados arrojaron algo bastante impactante, porque lo primero que ellos me decían era el trato de los administrativos hacia los estudiantes. Y yo les pregunté, ¿pero por qué? Ellos me empezaron a decir, siento que los administrativos no se sienten orgullosos de nosotros. Nos ven como números más, no nos ven como alguien que pertenece a la institución. Y eso nos hace sentir mal. Cabe recalcar que esto es lo que varios de los alumnos me dijeron y lo que arrojaron las encuestas. Bueno, por otro lado, respondiendo a por qué y cuál fue el método de elección sobre nuestro candidato y aclarando también el punto de los participantes, realmente somos nosotros dos y el camarógrafo. Entonces, pues estamos aquí con todo el apoyo sobre nuestro partido y sobre nuestro candidato. Respondiendo a por qué y cuál fue el método en el que escogimos a nuestro candidato, creemos que es la persona más preparada para dar un discurso oral, creemos que tiene las herramientas para poder acercarse a nuestro alumnado y poder resolver sus inquietudes. En cuanto a los conceptos de verdad, Sócrates dice que la verdad se identifica con el bien moral. Eso significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Y Herbert dice que la realidad existe de un modo actual u objetivo por oposición a lo que es una apariencia, una ilusión o una ficción, o a lo que es meramente posible o ideal o subjetivo. También, respondiendo a la pregunta de cuál de nuestras propuestas es monetariamente más sostenible, nosotros nos centramos en la idea de crear las asambleas estudiantiles. ¿Por qué? Porque no requerimos recursos para hacerlo. Entonces,
Esa es nuestra respuesta a esa pregunta, las asambleas estudiantiles, y así poder darle voz a todos los estudiantes y no limitarnos solamente a 2 carreras, sino a todas las carreras que hay. Esto es solo el comienzo de lo que nosotros queremos llegar a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente candidato sería Octavio. Gracias. Bueno, pues respondiendo a la pregunta del doctor Isaac Puki, que no quedó muy bien clara la propuesta de la educación financiera, pues bueno, lo que hicimos fue acercarnos al despacho de Contadores Palacio para platicar de nuestras propuestas, nos acercamos para platicarles nuestra idea de campaña y justamente accedieron gratificantemente a poder apoyarnos con la ayuda de 4 asesores financieros y 2 contadores del despacho. Esto para poder ayudar la parte financiera de nuestra propuesta. En un momento más comentaré un poco más de ello. Y definitivamente no hay un conflicto de intereses. Nos acercamos con él mismo, le platicamos, entonces por ese mismo lado no hay de cierta forma un conflicto de interés por esa parte. Ahora, por otro lado, respondiendo a la pregunta del doctor Luis Jaime y también concretando un poco más la del doctor Carlos Ismael, ¿cómo está construido el liderazgo de esta manera, o el diferenciador? Y de cierta forma también lo unimos con cómo podemos resolver esta onda, más bien el punto de los recursos y cómo vamos a manejar esa parte. Algo que nosotros nos diferencia, al contrario de los demás partidos, es que nosotros no estamos pidiendo un recurso de la universidad. Nosotros tomamos el liderazgo y tomamos la batuta de poder construir una plataforma de software, una plataforma web, donde hay 2 pestañas muy importantes. La primera pestaña es la salud mental, donde van a haber 5 terapeutas que nosotros podemos elegir para poder tener una sesión con ellos de 1 hora. Esto también los terapeutas los sacamos del terapeuta de cada quien de los integrantes del partido. Entonces manejamos horarios, vamos a preguntarles, oye, yo soy alumno tal, quiero una sesión de 1 hora. Ah, sí, te puedo agendar a tal hora. ¿Lo quieres en línea o lo quieres presencial? Lo único que le pediremos en este caso a la institución sería un espacio para poder tener la sesión. Esta sesión sería de 150 pesos a 200 pesos. Realmente es una diferenciación que nos ayudaron los terapeutas a la comparación de precios de otros terapeutas de allá afuera. Por otro lado, en la siguiente pestaña de la página web existe el asesoramiento financiero. Esto justamente entra el despacho de Contadores Palacio, donde justamente van a ver, como lo dije, 5 asesores financieros y 2 contadores, los cuales les puedes preguntar cualquier duda. Realmente no es una clase, tú llegas con tus preguntas, te las pueden resolver y sin problema alguno. 1 hora, igual del mismo precio, de 150 pesos a 300 pesos, esto conforme a los precios que pueda llegar a tener cada integrante que esté en la plataforma y de cierta forma también ayudar a la economía del estudiante. Y finalmente todo esto preguntamos y lo hicimos con sondeos. Nos acercamos a estudiantes del campus, hicimos sondeos y justamente fue algo muy importante tomar en cuenta la opinión. Muy bien, gracias. La siguiente candidata es Ginger. Para responder a sus preguntas comenzaremos con sondeos e investigación. ¿En qué consisten? ¿Cuáles preguntas? Se realizaron encuestas a más de 120 personas de nuestra comunidad lince, así como docentes, administrativos y estudiantes, entre la coalición de ambos partidos de diferentes carreras como medicina, ingeniería, veterinaria, comunicación, entre otras, incluyendo bachillerato, donde solicitamos sus opiniones sobre qué era lo que creía que podían mejorar en la universidad y por qué pensaban que sus deficiencias les afectarían en su desarrollo académico y profesional.
Por otro lado, la investigación nos preguntaban como en qué más estaba sustentada. Está basada en el reglamento académico de la escuela, está basada en el reglamento general para uso de centros, talleres y laboratorios, así como artículos científicos y académicos sustentados por organizaciones e instituciones de renombre como el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, artículos del conferencista y doctor Ricardo Garza, entre muchos otros. Del programa de seguridad y protección no es una propuesta específica de género, es para todos y todas las alumnas que se sienten desprotegidos y desprotegidas y que puedan ser escuchados con la finalidad de prevenir incidentes. Según la empresa Sensorgo, en 2020, con los sistemas de seguridad en las escuelas y universidades ayudan a las instituciones, evitan problemas legales, cuidan su reputación y garantizan un bienestar institucional. Por eso proponemos que haya un área y una persona o conjunto de personas dedicadas a la seguridad de los estudiantes o de la comunidad lince, que pueden estar atentos a las denuncias y puedan hacerse encuestas regularmente para hacerse mejoras hacia la seguridad. Para mejorar las clases clúster nos preguntaban como qué podemos hacer, ¿no? A través del sondeo sí descubrimos evidentemente que los estudiantes que toman clase de manera híbrida y que la toman de manera pues en línea, esta dinámica de maestro-alumno se vuelve muy complicada. Entonces por esta parte proponemos una mejora del equipo para las clases clúster, porque muchas veces no se ocupa pues el equipo, ¿no? Como podemos ver aquí, no se ocupa a veces los dispositivos que tenemos y a lo mejor a veces ni siquiera están como muy actualizados. Entonces también se busca proponer una capacitación a profesores para dar su clase de la mejor forma, tanto a estudiantes de otros campos como a los del suyo, porque hay algunos que encuentran formas, hay profesores que ponen sus audífonos, que tratan de involucrar a los alumnos, pero hay otros que no están capacitados y no lo logran por esta pues, falta de capacitación justamente. Y de acuerdo a lo que comentaba el doctor Carlos Ismael, buscamos compartir a los directivos y administradores nuestras propuestas de alto impacto con baja y mediana inversión para implementarlo a la rectoría institucional con la doctora Mónica Porras y el maestro Raúl Caraballo, director de operaciones académicas. Todo. Bueno, continuamos con la segunda ronda de preguntas. Empezamos con el doctor Carlos Ismael. Bien, les quisiera hacer una pregunta muy concreta, pero que considero muy importante. A ver si coinciden en su respuesta. ¿Cuál es la crítica más fuerte y más importante que le hacen al accionar político estudiantil de los estudiantes? ¿Qué deben hacer los estudiantes para que consigamos esta mejor condición? ¿Cómo es, dónde está la deficiencia oral de su cultura política? Si entendemos cultura política como saberes, prácticas que están relacionadas con el buen entender de moverse en este espacio de la gestión, de la representación, de lo legítimo, de incluso la idea del poder. ¿En qué están fallando los estudiantes? Ok, continuamos con Isaac Puki. Bueno, ahora va a concentrar así en lugar de decirles a cada uno, el doctor Luis Jaime, para que nos veamos un poquito más. Una cosa que me preocupa es que no se está distinguiendo cuando hablamos de investigación las técnicas, salvo el último partido que nos dijo, hicimos sondeos con 120 personas, ¿no? Administrativos. A lo mejor nosotros, la política busca ser representativa y buscaríamos, ahí también tenemos todas las herramientas de técnicas cuantitativas que vimos, si no mal recuerdo, ¿no? Ya se me fue, si no, a lo mejor tienen la mala suerte de que les toque alguna materia de investigación conmigo y ahí me desquitaré, ¿no? Si queremos que sea representativo, tenemos la manera de hacerlo, ¿no? Representativo. En términos de política, buscaríamos tener ese respaldo cuantitativo, ¿vale? Hacer algún tipo de muestreo para que lo que obtengamos sea representativo, ¿no? O sea, eso tendríamos que buscarlo y veo que ninguno lo buscó. Tenemos así como sondeos, me imagino que la mayoría aplicó pues un sondeo, un muestreo
por conveniencia, ¿no? Es decir, estuvieron preguntando, algunos de ustedes nos preguntaban y yo vi los instrumentos mal hechos porque preguntaban cosas que era para los estudiantes y me los preguntaban a mí como profesor, o iba con el doctor Baldomero y le preguntaban otra cosa que además es administrativo, ¿no? Entonces, mal diseñados los cuestionarios, ¿vale? Diferenciar técnica de instrumento. Y por ahí, o sea, una de las respuestas decía, es que nos basamos en técnicas cualitativas, hicimos encuestas y sondeos. Esos son cuantitativos, ¿no? O sea, primero hacer la diferenciación. Si no tenemos esa base de investigación, como decía el doctor Luis Jaime, no tenemos nada, ¿no? Entonces, justamente empezamos a hacer agua, hace agua nuestra imagen política, hace agua nuestras propuestas, porque la base que tenemos para haberlas propuesto, pues, claramente están haciendo agua, ¿no? Porque no tenemos la diferencia, las diferencias elementales. Y tengo una pregunta muy particular porque recuerdo haberlo dicho. Ay, siempre se me va su nombre, es Rogelio. Rogelio. ¿Dónde dijo Sócrates eso que usted dice? Porque usted dice que es la acción moral. ¿Qué escrito, qué documento tenemos de Sócrates? ¿Qué fuente tenemos para saber lo que pensaba Sócrates? Tenemos 3 fuentes antiguas. Me las dice ya, casi lleva el fin, ¿no? Pero, o sea, si vamos está bien, o sea, usted claramente se escogió porque tiene muchas habilidades retóricas. Pero recuerden, cultivando nuestras virtudes, cultivamos también nuestros defectos. Si no tenemos respaldo teórico, podemos empezar a meternos en una zanja, porque una mentira, vamos a tratar de salvar una mentira con otra mentira. Recuerden lo que dice Maquiavelo, lo vieron con la profesora. Está bien, o sea, sí se dice que el medio justifica, el fin justifica el medio, pero Maquiavelo siempre dice que hay que buscar en primera instancia medios legítimos, del doctor Carlos, ¿no? O sea, estamos buscando esa parte de la legitimidad en una política que está sumamente, el concepto de política sumamente vilipendiado, y nosotros tratamos de generar como estudiantes, como universitarios, una manera de entender la política diferente, ¿no? Y eso lo que nos da es el respaldo teórico. Si nosotros empezamos decimos una mentira, no lo sabemos, decimos no lo sé, y ya, ¿no? Lo dije, a lo mejor fue algo. Y si no, o sea, lo digo, porque ahorita la siguiente pregunta es ¿de dónde lo sacó? ¿No? Y vamos a ver si no va a empezar a hacer esto una bola de nieve, ¿no? Entonces, que todos seamos muy cuidadosos, porque muchas veces se está acostumbrado a que hay distancia, ¿no? Que nosotros podemos decir una mentira, que podemos decir algo sin justificación, y cuando nos preguntan si nos agarran en la mentira, ya valió, como cuando copiamos o como cuando hacemos plagio, ¿no? Si no nos cachan, bueno, ya sacamos 10 en el trabajo, pero si nos cachan, empieza a haber ahí un problema muy grande, ¿no? Y es una cuestión también de etos, de ética. Recuerden, la política es el arte de buscar el bienestar de todas las personas de una colectividad, y ese bienestar, por eso dice Aristóteles, la ética forma parte de la política, porque lo que hay que buscar es que todos alcancen la felicidad, ¿no? Y recuerden, dice Aristóteles, somos seres políticos porque somos seres de lenguaje, somos seres comunicativos. Entonces hay que utilizar esa comunicación no de manera sofística, sino de manera filosófica, ¿no? ¿Listo? Listo. Ok, ahora vamos con el doctor Luis Jaime. Sí, muchas gracias. Fíjense que trataba un poquito como de pensar más o menos cuál serían los problemas que están transversalizando sus discursos, los problemas que ustedes identificaron y que están transversalizando sus discursos. Es bien interesante porque efectivamente me parece que se está reduciendo como a 2 grandes rubros, ¿no? Uno económico y otro emocional. Económico, las becas, el miedo a perder la beca, el miedo a que me reduzcan la beca, ¿no? Lo cual implica y tiene efectos evidentemente en toda la vida académica, porque entonces la vida académica no se reduce necesariamente a aprender, comprender, reflexionar crítica y analíticamente, sino hacer todo lo posible por memorizar o lo que tenga que hacer por sacar un 10 y mantener mi beca. Ahí hay un problema de fondo propiamente en el sistema educativo, ¿no? Por otro lado, que temas como que por ahí un equipo dijo, ¿no? Un partido dijo, es que lo que escuchamos es el todo te cobran,
¿no? Yo lo he escuchado también entre ustedes, ¿no? Es que de todo te cobran, ¿no? Ok. Es un problema económico también. Lo que yo quisiera justo plantear, bueno, y del lado emocional, antes de ir un poquito a la pregunta, esto que han llamado por ahí un equipo del trato administrativo, pero que en general tiene que ver con una suerte de deshumanización un poco a veces del estudiante, venido precisamente de la cuestión económica, ¿no? Eres en tanto puedes pagar, ¿no? Ahí está. Bueno. Y por el otro lado, los efectos que eso tiene en términos de la salud mental, porque eso lo que genera son procesos, cuadros de estrés, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo les quiero preguntar es, ¿y eso ustedes lo pueden solucionar como representantes estudiantiles? Ustedes pueden, está en sus manos que aumenten las becas o que no les reduzcan las becas, que bajen las colegiaturas. ¿Está en sus manos eso? Ok. Ustedes claramente tienen la respuesta, pero entonces no significa que no puedan hacer nada. No pueden directamente trabajar con el tema de becas, no está en sus competencias. Pero entonces, ¿qué podemos hacer si hemos identificado que tenemos un problema que nos angustia, que es el tema económico, que es el tema emocional, que sí está en manos del estudiantado, que se relaciona mucho con la pregunta que hace el profesor Carlos, en términos de la cultura política, la cultura de organización de los estudiantes? ¿Qué está faltando en la comunidad política de los estudiantes? Que los estudiantes se puedan proveer a sí mismos para solventar esas deficiencias que la institución, por su propia naturaleza, porque tampoco nos vamos a cegar, no puede proveer. Eso es lo que tendrían que estar proponiendo ustedes, resolviendo ustedes, porque de lo contrario nadie les va a creer. Si llega un candidato a ustedes como estudiantes de tercero o cuarto y les dice, yo les prometo que les voy a garantizar becas, ¿quién le va a creer? Pero si entonces pensamos cómo podemos hacer dentro de lo que sí podemos para solventar una situación así, eso es lo que tendríamos que estar pensando como una propuesta. Entonces es la pregunta, ¿cómo hacemos frente a esa situación que han detectado, ¿no? Y por el otro lado también un poquito que tiene que ver con hablando de letos y el patos, ¿no? Que tendemos mucho de pronto a reproducir las formas de la política como la vemos y la entendemos. La pregunta es, ¿por qué en términos de la participación política y de la cultura política ciudadana en México hay una gran desafección a la política, un gran descrédito a la democracia, a la participación y a la cultura política? ¿Por qué la cultura política no es una cultura política organizativa, autónoma, participativa? Porque hay una desafección de la política. Y la pregunta es, ¿no estaremos de pronto reproduciendo con la manera en la que hablamos, la manera en la que nos dirigimos, esa distancia que tanto nos choca de los políticos profesionales, que hacen que en los hechos sintamos esa desafección política, sobre todo si la asociamos meramente a los partidos políticos y no a la vida cotidiana, como es la idea de la política en la comunidad, ¿no? En la comunidad política? ¿No estaremos de pronto reproduciendo esos patrones? Por tanto, la pregunta es, ¿podrían proponer un nuevo formato, una nueva forma de hacer política en la universidad, de los estudiantes, con los estudiantes, para los estudiantes? Hay otra manera de hacer política que no reproduzca los esquemas de los cuales ustedes mismas y ustedes mismos ya están cansados de los partidos políticos. ¿Hay otras maneras? ¿Cómo lo harían? Es que me faltó una pregunta, perdón. Porque sí, es creo que importante porque en algunos casos está explícito y otros está implícito. Sobre la obsolescencia de los planes de estudio, ¿no? ¿Cómo determinan o cómo han determinado esa obsolescencia? ¿Cómo los han analizado y cómo los han contrastado? Uno, ¿saben cómo se realizan los planes y programas de estudio? ¿Cómo se realizaron los planes y programas de estudio de UVM, que son los que estamos criticando? Dos, y si saben cómo se tienen que hacer, si los estudiantes pueden participar o no en la realización de los planes y programas de estudio, que tiene que ver con el conocimiento de la SEP y con el área de profesiones de la SEP. Pues vamos a decir, pues esto es una cochinada, ¿no? Pero la idea que los planes no se sacan de la manga, quiero creer,
¿no? Pero hay todo un procedimiento muy particular para que se hagan los planes y programas. Entonces, ¿de dónde sacan? Quienes dijeron, pero creo que todos los estudiantes más o menos implícitamente, aquellos que proponen lo académico, dicen que los planes hacen falta. ¿Cómo es que reconocen que son obsoletos? ¿Qué análisis han hecho? Gracias. Bueno, el siguiente en pasar sería Emiliano a responder las preguntas. Bueno, en cuanto a nuestras propuestas, se menciona esto de cómo romper, ¿no? con el proceso político que ya estamos acostumbrados. Sin embargo, creo que nuestro discurso, nuestro candidato, nuestro partido va enfocado a estudiantes, ¿no? Justo como lo que estábamos platicando, a hablar estudiante, a decir qué es lo que te molesta, qué es lo que quisieras implementar y no ser como esta autoridad, ¿no? Como una autoridad más, sino empatizar mucho con los estudiantes, con lo que queremos. No sé si hay algo más que agregar. Complementando un poco a lo que dice Ale y a lo que ustedes preguntaban, no estamos buscando, como ya lo decía, ser una autoridad o imponerles a los estudiantes algo, o sea, queremos cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vemos una autoridad y nos impone y a veces decimos, otra autoridad más, ¿no? No queremos eso, queremos ser una comunidad, queremos que todos estemos de acuerdo, que todos vayamos hacia un bien, ¿no? Que todo sea hacia el bien común, ¿no? Bueno, mejorar nuestro trabajo, cambiarlo, eso ya, bueno, hay que se encargará Iris de decirlo un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a los recursos que vamos a utilizar, hablaban de cómo podemos nosotros cambiar la beca, ¿no? O sea, nosotros no estamos enfocados en eso porque realmente son temas que no nos estamos enfocando, ¿no? Estamos siendo realistas, ¿no? En cuanto a ver, nosotros queremos conferencias con expertos, ¿no? Creo que nosotros podamos traer a personas que nos hablen de la realidad, que nos hablen un poquito más de nuestras carreras, que nosotros tengamos este acercamiento con ellos, ¿no? También proponemos espacios cómodos, ¿no? Sabemos que la universidad tiene un presupuesto destinado a la infraestructura, ¿no? Entonces queremos justo que se modifiquen estos espacios para que nosotros nos sintamos más cómodos, a lo mejor algunos, no sé, por ejemplo, el aire acondicionado, gadgets tecnológicos no muy caros que la universidad puede destinar ese presupuesto que tiene para la infraestructura para nosotros, para los estudiantes, porque nosotros somos el estudiante al centro, ¿no? Como bien menciona la universidad. Y bueno, de acuerdo a lo que mencionaba el doctor del plan de estudio, claramente no tenemos las competencias para generar un plan de estudio para la universidad siendo tan grande. Lo que buscamos con nuestras propuestas es impulsar un poco ese plan para adecuarlo a cada uno de nosotros y que de ahí podamos sacar nuestra mejor versión como estudiantes. Realmente pues son las propuestas, ¿no? En el plan de estudios, si es obsoleto o no, pues realmente en esa situación si no competemos nosotros como estudiantes de la misma, ¿no? Simplemente es impulsar, es tratar de mejorar y buscar la mejor versión de cada uno. Gracias. Bueno, el siguiente candidato será Rogelio.
Respondiendo a la pregunta en cuanto a los planes de estudio, nosotros nos hemos dado cuenta y vivimos en un mundo que está prácticamente globalizado, que sufre constantes cambios. Efectivamente, nosotros no tenemos ni idea a lo mejor de cómo se elabora un plan de estudios, pero sabemos lo que está sucediendo en el mundo laboral. Tenemos una noción de lo que está pasando. Nosotros investigamos si es lo que nos apasiona y nosotros nos damos cuenta qué es lo que nos hace falta, cuáles son los conocimientos que nosotros requerimos para ser mejores estudiantes y aún así desempeñarnos mejor en el mundo laboral. En cuanto al cambio de la política, de una política de y para los estudiantes, yo me mantengo fiel a mi propuesta, la creación de asambleas estudiantiles, porque no basta precisamente con entregar encuestas, con mandar a alguien a preguntar qué es lo que el alumnado necesita. Ser yo, ser el propio candidato, ser el propio partido el que se acerca con los alumnos y decirles qué necesitan, qué les hace falta. Yo creo que esa puede ser una buena y diferente manera de hacer política para y por los estudiantes. Y contestando a la pregunta del doctor Isaac ¿vale? En la apología de Sócrates, el concepto de verdad se refiere a la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión crítica. Sócrates argumenta que la verdad es un valor fundamental que debe ser perseguido por todas las personas y que la búsqueda de la verdad debe ser la principal preocupación de la vida. Sócrates también enfatiza la importancia de la honestidad y la sinceridad en la búsqueda de la verdad. Él cree que es necesario reconocer la propia ignorancia para poder buscar la verdad de manera efectiva y que la humanidad es esencial para llegar a esa verdad. En resumen, para Sócrates, la verdad es un valor supremo que debe ser buscado a través del diálogo crítico y la reflexión honesta, con humildad y sin temor a las consecuencias. Gracias. Ok, muchas gracias. La primera pregunta para responderle al doctor Puki, ¿qué métodos utilizamos? ¿Qué método de investigación utilizamos? Pues para ser precisos, hicimos una investigación mixta, porque una investigación mixta es el enfoque de una investigación cualitativa y cuantitativa. ¿De qué consiste? De no nada más de sondeos, también de observación, también de cuestionarios y también, como aquí lo mencionábamos, de estudio etnográfico. ¿Qué es el estudio etnográfico? Pues observar, simplemente para ser muy conciso, observar, como por ejemplo, ¿por qué proponemos techar las canchas de el deporte, de voleibol en este caso? Porque cuando observamos que en estas 2 semanas, cuando hay lluvia, los representativos simplemente no pueden entrenar en esas condiciones. Eso es una investigación, observar. Entonces, cuando juntamos las investigaciones cuantitativas y cualitativas, como entrevistas, etcétera, etcétera, nos dio simplemente la respuesta de las propuestas. También en cuanto a las entrevistas, no es lo mismo hacer un forms que irle preguntando a los estudiantes qué es lo que verdaderamente quieren. Siento que tienes más tacto con las personas y se abren realmente a lo que no les gusta o lo que les gustaría que cambien en su escuela. Que se sientan realmente escuchados. En cuanto a la pregunta que el doctor Luis hacía sobre las becas, si está, no, la verdad no está en nuestras manos hacerlo, pero leyendo el artículo número 31 del reglamento de becas, ahí nos habla de que sí puede haber un aumento mayor al ciclo anterior, ¿no?
no especifica, solo especifica un criterio de que eso dependerá del presupuesto de la universidad, ¿no? Pero no especifica más, ¿no? Entonces de ahí nació la idea de aumentar, que es posible, el mínimo que puede otorgar la universidad es del 5% y el máximo es 100, ¿no? Entonces el 5% me parece algo bueno para recompensar a esos estudiantes que tienen un alto desempeño académico. Y pues la idea es de que este hecho no es divulgado, ¿no? O sea, la universidad te dice, sí te podemos aumentar la beca, pero no se refleja. Entonces podemos hacer que este hecho sea divulgado y decir, levantar la mano, oye, la universidad, aquí estamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta del doctor Puki, en cuanto al plan de estudios, no podemos participar en la elaboración porque eso lo dice en el artículo 2 del Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior de la Universidad del Valle de México. El artículo 2 ahí señala que en el momento en que te inscribes aceptas todo este reglamento y dentro de este reglamento está el plan de estudios y dentro del plan de estudios está Blackboard. Entonces no es prudente hacer movimientos de ahí, por eso. Bueno, el siguiente candidato sería Octavio. Gracias. Pues respondiendo a la pregunta del doctor Puki en este caso, no se distinguen las técnicas de investigación y diferenciar un poco la técnica del instrumento, ¿no? Nosotros solamente le hicimos el sondeo a los alumnos, nosotros no le hicimos el sondeo a los profesores, no le hicimos el sondeo a los directivos, a nadie más que a nuestra comunidad. Planteamos sus preocupaciones futuras en cuanto a su administración financiera y su estado anímico y mental actual. Por eso mismo nosotros no nos metimos con el tema de las becas, ni la ayuda administrativa, ni mucho menos con hablar con los directivos. Nosotros queremos la ayuda de nuestra comunidad. Si los directivos, la universidad no nos lo brindan, hay que hacerlo nosotros. Por eso mismo nuestra campaña, por eso mismo nuestro partido está para apoyarlos, porque no necesitamos si la escuela no nos está dando, si la escuela no nos apoya, si no recibimos una respuesta, vamos a hacerlo nosotros, vamos a apoyarnos entre nosotros mismos. Por eso mismo nuestra campaña existe para los estudiantes y nada más que los estudiantes. No necesitamos hacerle sondeos a los profesores más que a nosotros mismos. Por otro lado, respondiendo al doctor Luis Jaime, en el sentido de qué podemos hacer, qué está en nuestras manos para hacer en este caso, y es lo mismo que acabo de decir hace un momento. Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Si nosotros no lo vemos por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Entonces, por eso tenemos que plantear soluciones claras, prácticas para nuestra comunidad, para nosotros mismos, y simplemente no pedirle nada a la universidad. Si no recibimos respuestas, si no recibimos una ayuda de ellos, hay que hacerlo nosotros mismos, y punto. Eso sería todo. La siguiente candidata sería Ginger. Para responder nuestras preguntas, nuestra investigación sí fue hecha de manera cuantitativa y cualitativa por medio de las ya mencionadas encuestas, pero también por medio de los cuestionarios y análisis de opinión de los estudiantes, administrativos y docentes. Y respecto a los planes de estudio que estábamos comentando, estamos de acuerdo con el doctor Puki respecto a lo que comentó de nuestro candidato, el candidato Rogelio, sobre mejorar los planes de estudio, porque justamente no podemos cambiar como partidos el plan de estudio. O sea, eso no es una propuesta, consideramos que es una propuesta vacía, porque cambian, los planes de estudio cambian cada 5 años y este pasado cambió con el E6. Entonces esto está de acuerdo al reglamento académico, entonces no es una propuesta válida, por así decirlo. Respecto a la pregunta del doctor Luis Jaime y la propuesta de la candidata Mariana del partido MEDA, estamos de acuerdo en que esta no es una propuesta, ya que claramente está estipulado en el reglamento, en el artículo 2 y 3 de apoyo a becas
académicas, deportivas, cultural, económica y convenios, que cada campus tiene un presupuesto destinado. ¿Cómo se hará para aumentar ese presupuesto y poder aumentar para todos los estudiantes este mismo porcentaje? En el título 3 de los derechos de los becarios, artículo 37.3 del reglamento institucional, dicta que los becarios y cada estudiante tendrá derecho a solicitar una mejoría en el porcentaje de su beca, y este se revisará con el comité, pero no se puede prometer ni asegurar un aumento de beca grupal. Me pareció peculiar un comentario del participante del partido MEDA que hizo esta misma observación de que precisamente puede solicitar un aumento de beca, pero yo me pregunto entonces cómo es que su propuesta es asegurar un 5% extra si mencionó que esto se somete a un comité y en el reglamento dice que no se puede asegurar para un grupo o un grupo de personas. Contestando a una de las otras preguntas del doctor Luis Jaime en la desafección y el desaprecio hacia la cultura política, respondiendo al tema de la desafección y el desprecio hacia la cultura política, pueden tener diversas causas: falta de confianza en las instituciones políticas, desigualdad económica y sociales, falta de educación política, creciente polarización política y falta de representatividad. Justamente por eso es crucial luchar con estas causas y creemos finalmente que nuestro partido lo puede hacer. Buscar la transparencia para poder empatizar con la comunidad lince. Proponer un nuevo formato de hacer política en la universidad con, para y por los estudiantes. ¿Hay otras maneras? ¿Y cuáles serían? Bueno, una de nuestras propuestas posibles es que el Consejo Estudiantil tome el control del área de desarrollo social, estudiantil o como comunidad lince, permitiendo crear y organizar líneas de apoyo con los mismos estudiantes, dándoles así esta parte de las áreas logrando su... Pero nos saltamos una ronda. Ahora iría primero el doctor Luis Jaime, luego el doctor Carlos y luego yo, porque yo empecé en la primera ronda. Bueno, doctor Luis Jaime. Nada más vamos a hacer una precisión por el tiempo. Empezamos un poquito tarde, también ahí cuenta la prioridad. Lo que vamos a hacer para acabar el tiempo, acuérdense que estamos respetando el formato, no como si estuviera incluso televisado. Entonces, porque se está grabando. Entonces, bueno, vamos a dar pie a las conclusiones de los especialistas. ¿Sale? Entonces vamos a escuchar sus conclusiones y sus recomendaciones hacia ustedes. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, por supuesto, a la maestra Yasmín, que pues tuvo a bien con ustedes organizar este debate, este intercambio de ideas. En términos generales, pues evidentemente, bueno, quiero felicitarlas a todas y a todos porque creo que también esto es un esfuerzo que deja, de alguna manera siembra semilla de lo que después puede venir en las futuras generaciones, ¿no? Quizás este es un formato que se está explorando, que estamos viendo cómo funciona, ¿no? Y que eventualmente podría afinarse, podría mejorarse y sobre todo que podría tener mayores incidencias y repercusiones fuera de la materia de comunicación política. Yo creo que eso es bien importante. Hacer lo posible es gobernar, gestionar lo que ya está dado. La política es hacer lo imposible. En ese sentido, cuando nos cerramos simplemente a pensar es que no es posible porque el reglamento dice, hay que recordar que alguien hizo el reglamento, que es producto de mentes humanas y que por lo tanto es contingente, es decir, que es de esa forma pero puede ser de una manera diferente y que en buena medida las instituciones se sostienen sobre la base de la ciudadanía, el pueblo, la multitud, como lo quieran llamar. Las instituciones se sostienen sobre esa base. A veces hacemos una abstracción de las instituciones y pensamos que de alguna manera están tan por encima, ¿no?, de nosotras y nosotros,
que olvidamos que somos nosotros y nosotros las que les damos sentido a las instituciones y legitimidad a esas instituciones. Por lo tanto, entonces somos nosotras y nosotros las que podemos cambiar a esas instituciones. Y eso es parte de hacer política, eso es parte justamente de proponer transformaciones, cambios, ¿no? Yo creo que uno de los mayores efectos del mundo en el que vivimos es precisamente que nos han robado la imaginación, ¿no? No solamente pensar justo que este es el mejor de los mundos posibles en el que vivimos, sino que ya es el único mundo posible en el cual podríamos vivir. Y eso creo que es un poco también producto de la desafección política. Entonces, es un llamado también a que evidentemente sobre la base de la evidencia, lo hemos dicho desde el inicio, sobre la base del diagnóstico, de los datos, de la información, ¿no?, podamos pensar, proponer cosas que van más allá de lo ya dado, de lo gestionado. Si no, la política deja de tener, desde mi punto de vista, deja de tener sentido. En ese sentido, bueno, pues yo creo que por eso reitero la felicitación y quizá ya nada más dejarlo un poquito ahí, si es que van a concluir o que lo piensen, lo reflexionen, en una autoevaluación, tanto de las candidatas y candidatos como de los equipos, que eso es bien importante. Desafortunadamente en política, así como no hacemos diagnóstico, tampoco hacemos evaluación de nuestras implementaciones, de lo que hacemos. Y simplemente estamos todo el tiempo improvisando porque además la evaluación es el principio del diagnóstico de nuestra siguiente acción y por eso siempre estamos improvisando, no diagnosticamos, no evaluamos. ¿Cómo se autoevaluarían, ¿no? ¿Cómo autoevaluarían su trabajo? Y derivado de eso, esto específicamente sí me gustaría, si lo pudieran pensar, reflexionar las y los candidatos, ¿no? Si ustedes fueran un estudiante de primer semestre, de segundo, de tercero, cuarto, hasta noveno, diferenciado así, no el estudiante genérico, diferenciado así, ¿por qué votaría por mí? ¿Sí? Ok, ahora vamos con el doctor Isaac Uri. Bueno, el doctor Carlos Ismael. Bien, comenzaré por las críticas. Creo que de las cosas tan importantes que dijo el doctor Pucchi, una toral es cómo hacen la construcción de su muestra, que para el caso de esta investigación es absolutamente fundamental, pues necesitan la voz verdaderamente representativa de todos, de la comunidad estudiantil, y no escuché que nadie planteara algo al respecto. El doctor Luis Jaime nos explicó de manera extraordinariamente clara cómo gobernar es hacer lo posible y en la política nos planteamos lo imposible. Les faltó, aunque tuvieron algunos muy claros que el reglamento no permite que los estudiantes participen, les faltó equilibrar lo posible, lo imposible y pensar en una manera viable de hacer propuestas a quienes decidan, de recoger, justo conectado con el primer asunto, al recoger bien con muestras adecuadas la voz de los estudiantes, pues, llegar a los decididores, quienes sean, como sea el proceso, con su voz lo mejor capturada y expresada posible. También es muy importante sí responder todas las preguntas, no es un ejercicio de seleccionar lo que uno prefiere. Un equipo prefirió citar a otro equipo que responder todas las preguntas y nadie respondió sobre mi segunda pregunta, que era ¿qué crítica le hacen a la comunidad política estudiantil? Yo no lo escuché. Entonces esa falta de priorización en un debate real es muy, muy grave. Y finalmente se escucharon cosas muy trascendentes para la realidad de la política estudiantil, cosas que van mucho más allá de este ejercicio, de esta cuestión. En los debates, ¿no? Tenemos una historia y tal vez una mínima cultura de los debates, desde aquel histórico entre Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo,
lo que importa es la trascendencia de lo que se dijo ahí, no el performance, no el impacto, no lo inmediato, sino lo trascendente. Y aquí hay una discusión de cosas trascendentísimas, con muchísima claridad, que incluso supera las deficiencias y que, como también dijo el doctor Luis Jaime, ustedes tienen que evaluar de la manera más seria y profunda. A mí sí me dejan la tarea de pensar en todo lo que dijeron, para pensar en lo realizable, para pensar en el propio ejercicio, que me pareció espléndido. Yo aprendí muchísimo de todos, cada quien en su rol, pero obsesionémonos con lo trascendente a esta práctica, con los cambios en ese mundo de posibilidades del cual hablamos aquí. Gracias por todo lo que transmitieron. Bueno, para finalizar, vamos con el doctor Isaac. Primero agradecer el ejercicio y ya saben que siempre los machaco, pero bueno, también va la felicitación, ¿no? Ya los felicito, ahora los machaco. Bueno, agradecer por supuesto a la maestra Jazmín, a todos los que participaron, por supuesto a los colegas, siempre es muy interesante, a veces aunque no coincidamos, sobre todo cuando ahora sorprendentemente coincidimos bastante más. Ya con eso de que nos robaron la imaginación y todo. No, eso de que nos robaron la imaginación, o sea, hay una superconcentración material y este cuate viene a decirnos que nos roban la imaginación. Ya. El sentimentalismo me da, ¿no? Va a hacer que llore. Pero bueno, van con críticas muy particulares. Decía el doctor Carlos, a ver, el ejercicio muestra que lo que necesitamos no es tanto más materias prácticas, necesitamos más materias teóricas y necesitamos más materias de investigación, ¿no? Ninguno precisó, metodología, técnica e instrumento. Y tenemos que precisar, decía el doctor Luis Jaime, la manera en la que analizamos: unidades de observación, unidades de análisis, categorías de análisis. Uno determinó eso y seguramente habrán construido como dicen, construimos nuestros cuestionarios de improvisadas. Los cuestionarios, cada una de las preguntas, cada uno de sus elementos lo trae con la teoría, debe tener un respaldo. Cada pregunta, el número de preguntas, todo eso, la manera en la que lo vamos a analizar, todo eso tiene ese respaldo teórico, ¿vale? Entonces, no vamos a estar tampoco improvisando, por ejemplo, la técnica que estamos utilizando no fue etnografía. Recuerden por qué me llamo Cookie, porque a mis papás les gustaba hacer etnografía, por eso le quisieron montar un montón de crema a sus tacos y le pusieron un nombre purépecha, porque a mis papás les gustaba hacer etnografía en Michoacán. No, observación participante, lo que están haciendo no era etnografía, ¿no? Bueno, ¿no? Hay que consultar, tenemos un montón de manuales con técnicas especializadas, con metodologías, entonces queremos tener información. Vean cómo lo que nos hace falta es teoría e investigación, ¿vale? No estoy diciendo que la práctica no haga falta, pero como profesionales los déficits más claros están allí, ¿no? En cuanto a la generación de los planes y programas, recuerden, la SED estableció un cambio para que solamente quienes tengan doctorado pueden revisar planes y programas de estudio, y México no produce los doctores necesarios para hacer las revisiones, ¿no? Hay que ver aquí cómo se hace y a ver si la VM cumple con esas especificaciones, ¿no? Tenemos todo un marco no solamente institucional, tenemos un marco legal más profundo que también forma parte, a ver qué tanto domina, ¿no? Sócrates no escribió nada y tenemos dos apologías y ninguna dice eso, o sea, es una reflexión indirecta. Tenemos la apología de Platón y tenemos la apología de Xenofonte, ¿vale? Y la otra fuente que tenemos antigua es Aristófanes. O sea, no sé cómo trascendió tanto, tenemos dos que hablan bien y el único contemporáneo, el único que era de su talla o de su edad, dice que es un mentecato, que es Aristófanes. Bueno, no le hice que no se consigue, pero bueno, son las únicas tres fuentes antiguas que tenemos sobre Sócrates, ¿vale? Otra preocupación teórica que decía la maestra Jazmín, o sea, todo el elemento de revisión que hicieron teórico de la política, o sea, fue tratar de sacar a los clásicos, eso está bien, o sea, eso, o sea, digo, como puntualización, como observación está muy bien, ¿no? Los tenemos que sacar en algún momento. Se tiene que ver que el ejercicio de lo que están haciendo, del debate, de la comunicación política, de la concepción de lo social, todo eso, debe tener ese respaldo teórico, ¿no? ¿Para qué están leyendo eso si luego, o sea, por eso siempre dicen, bueno, ¿y para qué estoy estudiando teoría? Pues la teoría es una explicación, un marco explicativo de la realidad.
Agarro esos grandes autores porque han servido. Lo que hace Maquiavelo, como dice Horkheimer, es enseñarle a la burguesía cómo gobernar. Porque hasta ese momento era una cuestión de casta, era una cuestión de sangre. Le estoy diciendo a la burguesía cómo tiene que gobernar. ¿Cómo? Recuerden, el texto principal de Maquiavelo no es El Príncipe, son las décadas sobre Tito Livio. Y ahí empieza a ver una historia de la República Romana y cómo es que estos extendieron su imperio durante tantísimos siglos. ¿Vale? Entonces, estamos estudiando eso para saber lo que es la política. Recuerden, cultivando nuestras virtudes, cultivamos también nuestros defectos. Estuvo muy bien, o sea, la estrategia de la labia estuvo muy bien. El problema es luego cuando encontramos a alguien que sí no sabe, pues ahí empezamos, ¿no? Pero la estrategia estuvo muy buena, o sea, hubiera funcionado en otras circunstancias, ¿no? También recuerden, Aristóteles nos dice, tenemos que contemplar al público al que le vamos a hablar. Está bien si solamente fueran los estudiantes, pero para este ejercicio hubiéramos estudiado más, ¿no? Pero ya saben, el doctor Luis Jaime se pone de loco, no sacan a Foucault y ahí, porque entonces su corazón ¿no? Si citan mal a Foucault, su corazón se le hubiera hecho pedazos, ¿no? Entonces, vean cómo lo que necesitamos es mucha teoría y que ya están a punto de terminar. Como dice bien el doctor Carlos, ¿cómo presionamos? Decían, ay no, pues hacemos asamblea. Pues sí, pero la pura mayoría por sí misma no hace nada si no tenemos los instrumentos de investigación que dirijan eso. A ver, miren, aquí levantamos esta encuesta, así levantamos, estas fueron las observaciones, esta fue la metodología, así se hizo de manera representativa. Tengo un montón de... ¿Y por qué preguntaron eso? Aquí está basado en este autor. No, pues así ya no es lo mismo, ¿no? O sea, las autoridades... O sea, no te pones a debatir, o sea, si tienes los pelos de la burra en la mano, tienes mayores capacidades de acción. Ese ha sido parte del problema que planteaba el doctor Luis Jaime con la política, es que la política parece algo inalcanzable porque nosotros, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Nosotros no leemos, no reflexionamos, no pensamos críticamente, por eso estamos jodidos, ¿no? Por eso la intención es que todos como universitarios vayamos en esa dirección para mejorar las condiciones de todos. Justamente, ¿cómo logramos lo imposible? Justamente estudiando. Si nosotros no tenemos el poder político, no tenemos el poder militar, pues por lo menos tenemos la dialéctica del amo y el esclavo. El conocimiento es lo que nos puede generar una diferencia, ¿no? Entonces estudien más. Gracias. Los machacos. Ya en su momento, si los vuelvo a tener, ya me discuto. Les guardo ahorita su calificación. Recuerden, ni perdón ni olvido. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos los presentes. Muchas gracias, colegas, compañeros. Bueno, ustedes sí se saben la historia y si no se las voy a platicar. Hay una rivalidad tremenda entre el doctor Luis Jaime y el doctor Puki. Y siempre es muy divertido. Yo creo que vamos a organizar un debate con los doctores porque se va a poner muy, muy divertido. No, pero son grandes amigos. Bueno, un poco asumiendo la parte de responsabilidad que me toca, la cuestión del sondeo de opinión, ¿no? Creo que fue una actividad que los solté, se las dejé así como de háganla y que teníamos que haberla afinado, ¿no? Pero bueno, a partir de un poco del hecho de que ya sabían hacer una encuesta, entonces sí nos falló esa parte del sondeo. Y por otra parte, bueno, sí, lo de la pregunta del examen de Sócrates sí venía bien, de que no había escrito nada, era una pregunta del examen del primer parcial. Se les olvidó ahí esa parte. Les agradezco mucho, los felicito. Los doctores van a hacer la evaluación. Recuerden que es su 50% de segundo parcial. Entonces, lo que evalúen ellos, así se va a quedar. Y pues bueno, esperamos tener otra actividad como cierre, sobre todo porque van a llevar a cabo las votaciones, ¿no? Entonces, pues ya les estaremos compartiendo los resultados. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias también a Brian Lira por la moderación. Gracias al camarógrafo que 2 horas con el teléfono, créanme que es una hazaña. Muchas gracias. Aplausos para todos.